Buenas noches, mis amados. Dios los bendiga a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos una vez más a esta cita con el Señor, a este encuentro del estudio bíblico perteneciente hoy a jueves 11 de junio del año 2020. 7 de la noche, iniciamos una vez más para aprender todos juntos acerca de la bendita palabra del Señor y acerca de todo lo que tiene que ver con los tiempos futuros, con lo que tiene que ver con el porvenir, los tiempos del porvenir, qué sucederá, para dónde vamos, dónde estamos, de dónde venimos. Este estudio que nos ayuda a tomar un lugar hacia el futuro con esperanza, y aumenta nuestra fe y la hace más sólida para poder hacer pues precisamente frente a los al día a día que tenemos que hacerle frente, y que nos lleva en esta carrera de la fe a un puerto seguro. El Señor quiere que usted y yo corramos bien, pero también quiere que lleguemos bien. Así que lo animo para que en esta hora tome todo este tiempo y con toda la disposición podamos juntos aprender algo más acerca de los tiempos futuros. ¿Qué nos espera a usted y a mí, que hacemos parte de la Iglesia de Jesucristo en esta tierra? ¿Qué le espera a esta humanidad sin Cristo? ¿Qué le espera a tantas corrientes que pululan en el día de hoy, que hace que desvirtúen de alguna manera la verdad, el propósito de lo que Dios tiene por hacer? Bien, ¿qué tal si oramos por un momentico y ponemos este tiempo en la presencia del Señor y entramos de una vez en materia? Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre en esta noche. Te damos a ti la gloria, Padre Santo, por permitirnos, Señor, haber transcurrido este día, Señor, ha terminado, y poder, Señor, apartar unos minutos para, Señor, tomar de ti el refrigerio, el bálsamo que tú tienes a través de tu palabra. Señor, venimos con toda la disposición, con toda la atención, con toda, Señor Dios de la gloria, la proyección de lo que tú, Señor, en esta noche nos quieres enseñar a través de tu bendita palabra. Confiamos, estamos seguros, Señor, de que tú nos enseñarás cosas nuevas, nos recordarás algunas que tal vez hayamos olvidado, y nos exhortarás, Padre amado, a cumplir tal vez aquellas que, Señor, todavía, Señor, no hemos tomado la decisión de hacerlo, Señor. Espíritu Santo, seas bienvenido en esta noche, seas tú nuestro gran maestro, nuestro gran mentor en esta noche, y nos enseñe, nos instruya, nos guíe a toda verdad, nos recuerde todas las cosas y nos ayude a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, de los amigos y amigas que se conectan, Señor, en esta hora a través de estos medios, Señor, y ponemos todas nuestras ansiedades delante de ti, como bien dice Primera de Pedro, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros mientras disfrutamos, mientras nos deleitamos en este tiempo, Señor, estudiando tu palabra, escudriñando tu palabra, aprendiendo más de ti, aprendiendo más que de ti, a conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, ni más ni más, entremos de una vez en materia. Hoy nos corresponde arrancar con el capítulo 4 ya de Apocalipsis. No sin antes, permítame leerle una reflexión acerca de lo que significa el libro de Apocalipsis. Una pequeña reflexión. Dice: la Biblia nos cuenta el principio y el final de los tiempos, y nos conviene conocer ambos. Dice la Biblia que todo comenzó con Dios, porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Está en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Apocalipsis también nos habla del propósito de nuestra vida, y no se trata de nosotros. El propósito de nuestra vida excede en mucho a nuestros propios logros, a nuestra tranquilidad o incluso a nuestra felicidad. Para el cristiano,
el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser como Cristo. El propósito de nuestra vida es mucho más grande que nuestra familia, nuestra carrera, aún nuestros sueños o anhelos, porque la Biblia dice que nacimos por su voluntad y para su propósito. Y a diferencia de lo que dicen casi todos los libros de autoayuda, no encontraremos el sentido de nuestra vida buscando en nuestro interior. Y dado que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, según dice el Salmo 100, versículo 3, tampoco hay probabilidad de que nosotros mismos podamos saber para qué fuimos creados. Dios es el punto de partida. Usted y yo existimos tan solo porque Él desea que existamos. Así de simple, así de increíble. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Apocalipsis nos ayuda a situar nuestra mente en el futuro celestial. Nos ofrece un punto de vista que trasciende los problemas de nuestro día a día. Es una ventana abierta hacia el futuro, hacia un futuro que la Biblia denomina los últimos tiempos y que a todo ser humano le interesa conocer. Desde el origen de la vida del hombre, el hombre ha realizado numerosas cábalas acerca de nuestro destino en el universo. Y la Biblia nos cuenta una historia, la historia del ser humano, desde el punto de vista de Dios. Muchos adivinos y profetas han aventurado fechas sobre el fin del mundo, y la Biblia predice, de hecho, un fin del mundo, al menos tal y como lo conocemos. Conocerlo nos ayudará a valorar mejor nuestro presente, a invertir más en nuestro futuro celestial y a trabajar más intensamente en lo que realmente es importante. ¿Qué es lo realmente importante? Que toda criatura conozca el plan de Dios para su destino eterno. Esta es una de las conclusiones que podemos extraer de este fascinante libro. Tenemos que estar preparados. El cristiano tiene que estar preparado para todo lo que ha de venir. Nuestros ojos deben estar en el cielo más que en la tierra, lo cual no debe implicar una pérdida del sentido de la realidad, sino un nuevo sentido de la trascendencia y de la eternidad. Qué bonita reflexión acerca del libro de Apocalipsis. Bien, ya vimos cómo en el capítulo 1, versículo 19, el apóstol Juan recibió un breve bosquejo acerca de sus visiones. En este versículo 19 del capítulo 1, Juan vio las cosas que has visto, recibió un bosquejo acerca de todo el libro de Apocalipsis. ¿Y qué fue lo que le mandó el Señor a que escribiera? Dice, las cosas que has visto, en referencia a la visión que Juan contempló en el capítulo 1. Ahora le habla de las cosas que son, en relación a las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. Esas iglesias que fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que terminamos la semana anterior, registradas en los capítulos 2 y 3. Ahora estamos entrando a una nueva etapa del libro de Apocalipsis, y son las cosas que han de ser después de estas. Esa expresión, las cosas que han de ser después de estas, en el griego tiene un significado, y es el metatauta. Meta, que significa después, y tauta, de estas cosas, que tiene que ver con todas las revelaciones de la historia futura, que están en el capítulo 4 hasta el capítulo 22. De aquí para allá nos vamos a adentrar en las cosas que han de ser después de estas, después de lo que el Señor le habló a Juan acerca de las 7 iglesias. Así que hago un pequeño paréntesis acá, porque aquí a veces interpretamos o le damos una lectura a los sucesos de hoy con lo que está pasando o con lo que se habla en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 22. Y es un desfase, porque por ejemplo la iglesia todavía no ha sido arrebatada. Entonces
dar interpretación a lo que está sucediendo el día de hoy y aplicárselo por allá al capítulo 15 de Apocalipsis es descabellado, no cabe, no entra, porque son las cosas que han de suceder después de estas. Entonces tenemos que ubicarnos, y gracias al Señor que le dio este bosquejo a Juan, y Juan nos lo proporciona para poder clasificarnos y poder ubicarnos dentro de los capítulos de Apocalipsis donde estamos, para no dar malas interpretaciones y malas lecturas a los eventos que se dan. Entonces mucha gente dice, claro, en la Biblia habla de plagas y que las plagas vendrán y que tal, y que mire el coronavirus, y lo asocian con lo que va a pasar allá en la gran tribulación cuando se hablan de las plagas de la ira. Entonces no cabe ahí, no entra ahí, no entra en lo que está pasando ahorita en estos tiempos, no cabe con el capítulo 4, ni mucho menos de aquí al 4 al 22, no lo encarre ahí porque no le cabe, y son las cosas que van a suceder. Entonces quiero que esté muy atento, muy sincronizado, muy sintonizado a lo que vamos a hablar, porque para que no nos vayamos a perder, no nos vayamos a... No, ni siquiera lo que estaban hablando, no. Entonces, las cosas que han de suceder después de estas, que comienzan a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, el metatauta griego. Entonces, toda esta porción está dividida en tres partes principales. Toda esta porción, del capítulo 4 al capítulo 22, está, ya lo dije, bosquejada en tres secciones importantes. La primera, se va a hablar del periodo de la tribulación, que están desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. La tribulación y la gran tribulación se va a hablar en esos capítulos, o habla Apocalipsis de esos eventos. Entonces sí ve que no es conveniente asociar lo que sucede hoy, en este tiempo, con esos tiempos, porque todavía la gran tribulación no ha llegado, mi querido. Entonces, lo segundo, va a hablar del milenio, en el capítulo 20. Lo asocia con el milenio. Y en el capítulo 21 y 22 va a hablar de la condición de eternidad. Ahora, si usted notó bien, no leí ni el capítulo 4 ni el 5. ¿Dónde caben? Es decir, los capítulos 4 y el capítulo 5 constituyen apenas un prólogo de toda la sección que está inmersa en el capítulo 4 al 22. Espero que me esté entendiendo. Entonces, por ello, este bosquejo, y según este bosquejo, este cuarto capítulo de Apocalipsis da inicio a la tercera sección del libro, es decir, en las que se describen las cosas que son después de estas, el metatauta, es decir, son las cosas que van a suceder después de la era eclesiástica, es decir, después de la era de la iglesia. Para estas cosas la iglesia ya no estará aquí en la tierra. Es decir, lo que sucede a partir del capítulo 4 hasta el 22, ya la iglesia no está aquí. Entonces, ahí vamos también a aclarar un poquito de cosas, porque hay gente que dice, sí, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, pero ahora lo vamos a explicar en su debido momento. Así que hemos visto la historia de la iglesia en el capítulo 2 y capítulo 3, en esos capítulos. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué ocurrió con la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue? ¿Qué pasó? Bueno, a partir del capítulo 4, ya le dije y lo repito, hasta el final del libro de Apocalipsis, ya la iglesia no se menciona más. Usted no va a encontrar la iglesia o menciona la iglesia en el capítulo 4, a partir de aquí, sino por ahí hasta el final del libro, vuelve y se nombra la iglesia. Es decir, y en estos dos capítulos, del capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia es mencionada unas 19 veces alrededor de 19 veces en estos dos capítulos nomás. Así que la otra pregunta sería, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la iglesia ya no va a estar aquí? Bueno, pues porque ha tenido lugar el arrebatamiento, como ya se lo dije hace un momento. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, porque toda la iglesia sorpresivamente, instantáneamente, de una manera sobrenatural, ya ha sido trasladada para encontrarse con Jesucristo en las nubes y es llevada por él al cielo. Entonces la otra pregunta sería, ¿veremos otra iglesia o veremos otra vez la iglesia? Ya después del rapto, ¿qué pasará con la iglesia? ¿La volveremos a ver? Sí, la volveremos a ver, pero ya no será la iglesia. Ahora la veremos como una novia adornada y preparada para el esposo. Leamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. En la parte A dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. En la Biblia, o especialmente en el libro de Apocalipsis, encontramos la mención de 4 puertas abiertas.
y se las voy a nombrar. La puerta de la oportunidad. Es decir, la primera, el Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, le dijo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Apocalipsis 3, versículo 8. Esa era la puerta de la oportunidad para llevar el mensaje del evangelio a todas las regiones donde no había sido alcanzado. Se habla de la iglesia de Filadelfia como la iglesia de la época misionera moderna, es decir, fue donde se dio el momento del movimiento misionero como jamás se ha dado, esa puerta abierta. Ahora, hay una segunda puerta abierta que habla, y es la puerta al arrepentimiento, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Y él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta puerta es la puerta al corazón arrepentido, del corazón arrepentido. Por eso le estamos llamando la puerta al arrepentimiento. Es la puerta de un corazón o del corazón arrepentido. Cada uno puede escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle. Ahora hagamos otra claridad aquí, porque este texto por lo general se usa para evangelizar. Entonces la gente quien evangeliza le dice a las personas: abre la puerta de tu corazón, porque Cristo está a la puerta de tu corazón golpeando, llamando a ver si tú le abres. Hay que literalmente sacarlo de allí, porque no está hablando de eso propiamente. Está hablando de la iglesia realmente, y especialmente de la iglesia de la Odisea. De la iglesia que se haya vuelto tibia, la hablamos la semana pasada. De la iglesia que se haya vuelto indiferente. De la iglesia que era apóstata. De la iglesia que tiene que ver con la iglesia de hoy. ¿Se acuerda que la iglesia las asociamos con varias etapas de la iglesia, desde el Pentecostés hasta la venida de Cristo o hasta el arrebatamiento? Pues hermanos, la iglesia de la Odisea hace parte de la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia posmoderna, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia que se jacta, que es rica, que tiene, pero que el Señor la ve como pobre y miserable y desnuda. Esa iglesia es la iglesia de hoy. Así que no propiamente el Señor está hablando. Ahora, recordemos también que las cartas donde está Apocalipsis 3:20 está hablando a iglesias, no está hablando a inconversos. Entonces, es descabellado usar este texto para evangelizar. Aunque bueno, vale. Si usted quiere hacerlo, pues vale. Evangelizar de esa manera, y el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, y si tú le abres entrará. Bueno, vale, pero tenga siempre en cuenta que literalmente no está hablando de evangelismo, está hablando de la iglesia de la Odisea, y está hablando hoy a la iglesia de hoy, que el Señor está a la puerta porque lo sacamos de la iglesia. Tremendo, el Señor está afuera. Es decir, ahora somos nosotros los que tenemos el mando de la iglesia, y el Señor está afuera golpeando hasta el día de hoy para que le abran. Entonces, tremendo eso allí. Así que esa es una puerta abierta, la puerta al arrepentimiento. El Señor está hablando hoy a la iglesia que se arrepienta. Por supuesto que también está hablando a los pecadores que se arrepientan, pero aquí en este caso, más grave aún, le está hablando es a la iglesia de hoy que se arrepienta. Está a la puerta llamando y que se arrepienta. Entonces es la puerta al arrepentimiento. Hay una tercera puerta que aparece en Apocalipsis, y es la puerta de la revelación. En el versículo 1, lo que ya acabamos de leer, el apóstol Juan dice: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, es lo que está hablando aquí Juan en el capítulo 4, versículo 1. Es la puerta que da acceso directamente a Dios por medio de Jesucristo. Hay otra cuarta puerta, y esa está en el capítulo 19, versículo 11. Allí veremos una puerta abierta en el cielo. ¿Qué sucederá con esa puerta? Esa es la puerta que atravesará el Señor en su regreso a la tierra, en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Una puerta que va a atravesar el Señor desde el cielo y va a la tierra. ¿Con quién viene? Con su iglesia, con su novia. ¿A qué viene? Al final de la gran tribulación, cuando se presente la batalla de Armagedón, allí viene el Señor de nuevo, atraviesa la puerta del cielo y vendrá a pisar la tierra. Ahora sí pondrá los pies en la tierra y aplastará toda injusticia, y vendrá a establecer su reino total y definitivo. Entonces, 4 puertas que encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué encontramos allí también? ¿Cuál fue la puerta abierta que vio entonces de esas 4? ¿Cuál fue la puerta abierta que vio Juan? Bueno,
es probable que la puerta abierta vista por Juan fuera una puerta que estaba entre el cielo y la tierra. Recordemos que Juan dice estaba en el Espíritu. Recordemos ese evento. El pensamiento judío primitivo concebía un pensamiento, que tenía una corriente de pensamiento, y ellos decían que los cielos era como una bóveda, inmensa y sólida, y que la idea es que más allá de esa bóveda estaba el cielo, es decir, estaba la puerta de los cielos. Entonces, aquí es donde se abre esa puerta de la bóveda del cielo, de los cielos, para dar entrada al cielo, donde está el Señor. Y allí fue donde fue llevado el apóstol Juan. Tan pronto vio, el hombre quedó de una espantado. Mire lo que dice en el capítulo 1, en la parte B, versículo 1b, 4:1b. Y la primera voz, dice Juan, y la primera voz que oí, tan pronto atravesó esa puerta, dice, oí una voz como de trompeta, hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas? ¿Qué clase de cosas le está mostrando el Señor? Bueno, pues son las cosas que sucederán después de estas. El metatauta. Que de la iglesia ya después de haber completado su trayectoria final, es decir, las cosas que sucederán después de que la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Es lo que ve Juan, es lo que empieza a ver Juan. Juan contempló su trayectoria, la trayectoria terrenal de la iglesia aquí en la tierra, pero que ya estaba llevada en los cielos, ya estaba allí. Entonces, llegamos ahora a estas cosas, como bien decíamos, venimos diciendo y repitiendo, del metatauta, después de estas cosas, después de que la iglesia ya no está en la tierra, vamos a destacar varios acontecimientos que demuestran por sí mismos que estamos entrando en el capítulo 4, a una nueva división. Es decir, no podemos asociar el capítulo 3 de una con el capítulo 4. Estamos entrando a una nueva división. Se puede asociar el capítulo 2 y el 3 y posiblemente el 1, pero ya asociar el 4 con los dos capítulos anteriores no se puede porque este ya es una nueva sección. Dice las cosas que han de suceder después de estas, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Entonces, hay algunos acontecimientos que demuestran que estamos entrando a una nueva sección. Primer acontecimiento, a partir del capítulo 4 y hasta el final de Apocalipsis, la iglesia, como dije hace un momento, ya no se menciona más. Entonces no podemos asociar capítulo 3 y capítulo 4, no se puede hacer esa mezcolanza. Aquí ya es aparte, ya es una sección totalmente aparte, las cosas que han de suceder después de estas. Entonces la iglesia ya no se menciona. La última y breve referencia que se hará a la iglesia dentro del libro de Apocalipsis, dentro del capítulo 4 al capítulo 22, será por allá en el capítulo 22, versículo 16. Miren eso, hasta allá es donde se vuelve a nombrar la iglesia. Le leo para usted, permítame leer Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que podríamos decir que a partir del último versículo, donde se habla de la iglesia de la Odisea, no se vuelve a mencionar iglesias hasta el capítulo 22, versículo 16. Entonces ese es uno de los acontecimientos que nos dan a entender que estamos en una nueva sección del libro de Apocalipsis. Lo segundo que podemos encontrar, bueno, en el Evangelio de Juan 17, 16 también Cristo dijo esto para acabar de confirmar lo que estamos diciendo. Juan 17, 16, Cristo dijo de los suyos, de la iglesia, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y él también dijo, por ahí en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, eso es lo que está hablando el Señor acerca de la iglesia, que ya no estará aquí. Un segundo momento, un segundo acontecimiento. La escena en el capítulo 4 ahora se desarrolla en el cielo. ¿Sí nota eso? Es todo esto, inclusive en el Reina Valera hay un título allí que dice la adoración celestial. Entonces, lo que se desarrolla aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis está dándose ese evento en el cielo. Y ya la iglesia todavía es el tema principal y le seguimos a su nuevo lugar. Pero ya la iglesia tendrá no
un acontecimiento aquí terrenal, sino ahora será celestial. Y ahora lo vamos a ir desglosando en el capítulo 4. Voy a ir despacio, voy a ir muy despacio porque para que no nos perdamos, no nos enredamos. Entonces, ¿cómo llegó la iglesia al cielo? Sería la pregunta. ¿Cómo llegó? Bueno, pues el apóstol Pablo nos da la respuesta. Él escribió por allá en 1 Tesalonicenses 4:17. Él dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pablo está hablando aquí a la iglesia de los tesalonicenses, dándoles esperanza del regreso y del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, Pablo les está diciendo allí sencillamente que los muertos en Cristo van a resucitar primero. La iglesia tesalonicense se estaba muriendo las personas como es natural. Y estaban tristes. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, para animarlos, les dice, no, chino, tranquilo, hermano, yo sé que están tristes, pero viene un futuro mejor para nosotros, hay una esperanza para nosotros. Entonces Pablo les dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando llegara el arrebatamiento, cuando llegara el Señor. Entonces él dice, luego nosotros, ¿sí es lo que dice Pablo? Luego nosotros los que vivimos. Él tenía la esperanza de estar vivo cuando viniera el Señor. Dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, Pablo lo explica este acontecimiento y lo explica también en Primera de Corintios, por allá en Primera de Corintios capítulo 15, en el capítulo 15 versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, hablando Pablo otra vez de la esperanza de estar vivo, y nosotros seremos transformados. ¿Está hablando de qué? Del arrebatamiento. Así que la fe en el Señor Jesucristo es lo que nos permite ser parte de esa iglesia verdadera que un día se encontrará con el Señor en el aire. ¿A qué iglesia perteneces? ¿Eres de la iglesia fiel? ¿Eres fiel como creyente al Señor? Los santos, los creyentes fieles, entrarán por la puerta abierta al cielo. Esta es la reunión de la iglesia allí con Jesucristo en el cielo. Es el próximo evento que está por suceder. El próximo evento que se hará será el arrebatamiento de la iglesia. Seguido, a renglón seguido, vendrá la gran tribulación para quienes se hayan quedado aquí en este lugar. Y el Señor, desde donde Él mismo, desde allá, desde el cielo, donde estaremos nosotros en el tribunal de Cristo, desde allá el Señor se encargará, se ocupará en dirigir, no va a ser mezquino, no va a ser ajeno, no va a ser extraño a los eventos que se darán aquí, a los que se hayan quedado aquí. Es decir, Él mismo se va a encargar de dirigir los sucesos del periodo de la gran tribulación. Aunque sabemos que es el anticristo, pero Él también va a tener todo el sartén por el mango. ¿Qué se desarrollará aquí en la tierra? ¿Qué pasará aquí en la tierra con los que se van a quedar? Así que este evento nos sitúa a entender que el capítulo 4 no habla de la iglesia en la tierra, porque la iglesia ya estará en el cielo, porque ahora está hablando de la tribulación y de la gran tribulación. Un tercer momento, un tercer suceso. La iglesia no es un nombre, sino una definición de aquellos que han confiado en Cristo en este tiempo. Óigame bien eso. Debemos tener algo claro en nuestras mentes, que la palabra iglesia deriva, no es el lugar físico, sino que la palabra iglesia, pues somos todo el cuerpo de Cristo en el mundo, todo el cuerpo de creyentes en el mundo. Pero la palabra iglesia se deriva del sustantivo griego que significa eclesía y ekaleo con K. ¿Qué significa? Póngame bien cuidado lo que significa ekaleo o eclesía en el griego: llamar fuera o estar fuera. Por lo tanto, eclesía quiere decir un grupo de personas llamados a salir fuera. ¿Qué viene a nuestra mente? Primero, podemos hablar un poquito de que nuestra mente
En la era de hoy, en el tiempo de hoy, la iglesia no está llamada para estar encerrada, está llamada para estar fuera. Esa puede ser una interpretación. Aunque no es la interpretación, verás, la interpretación real para la iglesia, aunque vale, la iglesia no está llamada para estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia está llamada para impactar el mundo, para testificar de Cristo, para ir por las calles, por los parques, testificando de Cristo. Esa es la función de la iglesia, darle oportunidad al pecador de que conozca a Cristo. Esa es la función de la iglesia, llamada para estar fuera. Es una interpretación, pero la interpretación magna de estar fuera es que quiere decir que el Señor la saca de este mundo. La iglesia, el caleo, es llamado para estar fuera de este mundo. El Señor mismo se va a encargar de sacar su iglesia de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la razón de ser por la cual, a pesar de las situaciones del día a día, mi amado, usted y yo estamos fortalecidos, porque nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra esperanza no es que se acabe el coronavirus y salir a trabajar y amontonar más plata, no. Nuestra esperanza es que un día Cristo vendrá por la iglesia, aleluya. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, estar fuera del mundo. A eso fuimos llamados, gloria a Dios. Así que, al llamar la iglesia a su destino, al llamarla el Señor, a llevarla al cielo, allí pierde ese nombre de iglesia, por el cual era conocida en el mundo como la iglesia. Ahora se utiliza otros términos para describirla. Vamos a verlo en el capítulo 4. En el capítulo 4, a lo largo de este capítulo 4, vamos a ver algunos términos que se emplean para identificar a la iglesia. Por ejemplo, vamos a hablar de los 24 ancianos. Representa a la iglesia en el cielo. También veremos a la iglesia en el cielo como la esposa, descendiendo a su nuevo hogar, que es la nueva Jerusalén. Así que, mientras tanto, mientras eso se da en la iglesia fiel, estoy hablando de la iglesia fiel, de los que se fueron con Cristo, de los fieles y verdaderos, de los verdaderos cristianos, de los verdaderos creyentes, estoy hablando de ellos, porque mientras tanto, óigame bien, cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, mientras tanto continuará en el mundo la organización apóstata. ¿Quién nos representa? La iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Mientras que la iglesia verdadera está con el Señor, la iglesia apóstata se quedará aquí en la tierra. Es decir, iglesias enteras. Será terrible esto, porque a esta iglesia ya no se le va a llamar iglesia, sino los que dicen ser cristianos y se quedarán aquí en la tierra, se les va a llamar la gran ramera o la prostituta. Alguien escribió esto que me llamó la atención y lo voy a leer para ustedes. Permítanme leerle para ustedes esto. Cuando tenga lugar el arrebatamiento, habrá algunas iglesias que se reunirán el siguiente domingo a su culto. Y después de ese desconcertante suceso mundial, se van a reunir. Después de que haya arrebatamiento, va a haber iglesias que se van a volver a reunir. Van a llegar a culto. Recuerdo cuando mi pastor dijo, siquiera le dejamos las llaves, hermano, para que usted venga a orar, hermano. Entonces, va a haber iglesias que se van a reunir. ¿Y sabe qué va a ser lo principal? Que nadie va a echar de menos a nadie. Nadie va a decir, ay, falta el hermano fulano, falta el hermano sutano. No, porque todos se van a quedar. Es decir, la iglesia apóstata, nadie se va a ir, todos se van a quedar. El siguiente domingo habrá culto normal y todos se van a mirar y decir, no va a hacer falta ninguno. Esto representa a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia apóstata, la iglesia de hoy, la iglesia posmoderna. Triste es decirlo, pero esa es la iglesia que tenemos hoy. Esa es la iglesia, mi amado. Y tenemos que pellizcarnos, tenemos que mirar dónde estamos y ponernos serios y dejar de jugar al evangélico, porque hermano, esto es serio, hermano. El Señor sí nos toma en serio. Puede que nosotros lo tomemos a la ligera, pero Él sí nos toma en serio. Así que si la iglesia, cuarto punto, si la iglesia fiel, seguidora de Cristo y de su palabra, permaneciera aquí en el mundo, póngame cuidado, permaneciera aquí en el mundo durante los juicios que se mencionan a partir del capítulo 6, hermanos, esto no tendría armonía ni con la gracia
ni con la promesa que Dios ha hecho a la iglesia de liberarnos del juicio venidero. No tendría ningún sentido. Si alguien dice, yo no estoy esperando el arrebatamiento, yo estoy esperando la gran tribulación, estoy esperando la segunda venida de Cristo, pues hermano, no nos queda otra cosa más que desearle un feliz tránsito por la gran tribulación, hermano. Si eso es lo que usted está esperando, la segunda venida. Si de pronto usted dice, ¿qué va? Yo estoy esperando la segunda venida, no ningún arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Entonces no tendría sentido. No tendría sentido lo que el Señor le prometió a la iglesia. Y no tendría sentido la gracia del Señor aquí en la tierra para su iglesia. No tendría sentido Apocalipsis 3:10, cuando el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y noten algo muy interesante acá. Aquí no dice en, sino de. No dice yo te guardaré en la hora de la prueba. Porque si nos dijera te guardaré en la hora de la prueba, quiere decir que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Pero está diciendo de la hora de la prueba. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando habla de la hora de la prueba, quiere decir que nos guarda de esos manos, de ese momento. ¿Por qué? Porque nos lleva, nos arrebata. Y si dijera que nos guarda en la hora de la prueba, significaría que nos toca pasar la gran tribulación, pero que nos va a guardar aquí de todas maneras. Algunos le dan esa interpretación y asocian los sucesos de las plagas de Egipto allá con la iglesia que se quedarán aquí durante el periodo de la gran tribulación. Entonces algunos dicen, no, así como sucedió en Egipto, que venían las plagas y a los egipcios los tocaban y a los hebreos no les pasaba nada. Así va a ser en el final de los tiempos. Va a venir el momento en que la iglesia estará en medio de la gran tribulación y tocará a todo el mundo esas situaciones, pero a la iglesia no le va a pasar nada. Eso no tendría sentido, mi amado. No tendría sentido el capítulo 6. No tendría sentido el capítulo 4, no tendría sentido el capítulo 3, no tendría sentido las visiones de Juan acerca de las cosas que han de ser después de estas. No tendría sentido. Así que finalmente, si continuamos del capítulo 3 al capítulo 4 sin reconocer este cambio que se da, sería como ignorar la división natural y normal del libro de Apocalipsis, la cual el mismo Señor Jesucristo se lo bosquejó a Juan. Le dijo en el capítulo 1, versículo 19, el mismo Señor le dice, escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Así que el mismo Señor, gracias a Dios por eso, él mismo le dio el bosquejo a Juan y dijo, tome, mijo, predique. Así que qué bonito eso. Entonces, esta última división no se presenta con todo su juicio, o mejor, esta última división se nos presenta a nosotros con todo su juicio, con toda su ira, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y conviene que mantengamos un enfoque sobre el Señor Jesucristo, porque definitivamente Él es el centro. A partir de aquí, Él es el centro y siempre será el centro aquí en el capítulo, en todo el libro de Apocalipsis. Él está dirigiendo y dirigirá todos los eventos para llevarlos a una conclusión efectiva y determinante durante todo este periodo de lo que sucederá en estos capítulos de aquí en adelante. Así que miremos por un momentico lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis 4. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Mire lo que dice Juan. Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Esta expresión o su equivalente es empleada 4 veces en el libro de Apocalipsis. Está la primera, que está en el capítulo 4, versículo 2, que lo acabamos de leer. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan.
Y por allá en el capítulo 1, versículo 10, en la primera visión de Juan, él dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos hacían esa referencia al día del Señor con el día domingo, y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, porque Juan aclara, dice: yo estaba en el Espíritu. Entonces no tiene nada que ver con el día del Señor, que el día del Señor sea un domingo, sino tiene que ver más bien con el día en que el Señor va a venir a poner su juicio. Hay un tercer momento donde se habla del Espíritu. Dice: y me llevó en el Espíritu al desierto. Lo dice el mismo Juan por allá en el capítulo 17, versículo 3. Y en el capítulo 21, versículo 10, Juan vuelve y dice: y me llevó en el Espíritu a un monte alto. Y miren lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén lo traduce así: al instante caí en un éxtasis. Esta expresión está un poquito más clara. Está más clara. ¿Qué quiere decir que Juan estaba en el Espíritu? Ahora notemos que se dice de Juan que estaba o fue llevado en el Espíritu y no con el Espíritu. ¿Se hago esa claridad? Es decir, es el Espíritu en Juan que lo transportó a estas experiencias sobrenaturales. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando Juan entró por la puerta del cielo, lo que primero que vio fue un trono establecido. Y ese trono establecido no era un mueble, no era un mueble físico, un trono allí no era un mueble donde estaba el Señor sentado, no, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Aparte de esta expresión, encontramos en el libro de Apocalipsis algunas expresiones que se designan a la expresión trono. Entonces voy a leerle algunas. Dice: delante del trono, capítulo 1, versículo 4, si está tomando nota. Dice también: en su trono, capítulo 3, versículo 21. Ahora también está la expresión delante del trono. Está en el capítulo 4, versículo 5. Ahora dice también: en el trono, capítulo 4, versículo 10. También nos habla sobre el trono. Está hablando por allá en el capítulo 7, versículo 15. Ahora dice: en medio del trono, hablando por allá en el capítulo 19, versículo 4. Y vuelve y nos dice: para su trono, versículo 12, o 16, perdón, capítulo 16, versículo 17. Ahora vuelve y dice: en el trono, nuevamente, capítulo 19, versículo 4. Vuelve y habla del trono, dice: del trono, capítulo 19, versículo 4. Y dice: un gran trono, capítulo 20, versículo 11. Y trono de Dios, en el capítulo 22, versículo 3. Aquí la palabra trono está referida, en que hace referencia a Dios. En el libro de Apocalipsis se menciona unas 42 veces en todo el libro de Apocalipsis. Y solamente en este capítulo 4, óigame bien, solamente en este capítulo 4, la palabra trono o trono de Dios se menciona 12 veces. Tremendo eso. Entonces, cuando hay carga hermenéutica hay que ponerle cuidado allí. Entonces, lo que vio Juan fue un gran trono, un trono establecido. Tan pronto se abrió allí la puerta. Así que, del mismo modo, en el Antiguo Testamento, el trono de Dios también se menciona muchas veces, numerosas veces. Voy a mencionarles simplemente algunas aquí, unas poquitas. Dice el profeta Micaías. El profeta Micaías dijo: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. En el libro de los Salmos se cantó la siguiente canción, la siguiente alabanza, el siguiente himno: Dios se sienta en su trono. ¿Dónde está eso? Salmo 47, versículo 8. Otra más del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, no lo podíamos dejar de paso. El profeta Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 1. Y en este libro de Apocalipsis, del Apocalipsis,
se menciona la palabra trono menos en todo el libro. Óigame bien, ya lo dije que se nombraba 42 veces. En todo el libro se nombra la palabra trono, a excepción del capítulo 2, del capítulo 8 y del capítulo 9. Ahí no encontrará usted la palabra trono. Lo demás está inmerso o plasmada la palabra trono. Así que Juan vio a uno, dice. Juan vio a uno, es decir, ¿a quién? Pues a Dios mismo, sentado en el trono. Y he aquí algo muy interesante. Juan ni siquiera se atreve a describir cómo era Dios. Él dice, vi a uno que estaba allí. Ahora, quiero que notemos un momentico en la visión que tiene Juan aquí en el capítulo 4, como tanto en la visión que tiene el capítulo 1, Juan simplemente usa la expresión gramatical bíblica que se llaman símil. Es decir, él está usando símiles. Él no está diciendo y vi a tal así. Permítame leerle algunos símiles aquí en el capítulo 4 o algo similar. Por ejemplo, allá en el versículo 3, él dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, no dice, mire lo que dice, era semejante, no dice que era una piedra, sino que dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea que Juan nos describe a Dios, o sea, yo creo que Juan no puede describirlo, simplemente lo describe como una piedra de jaspe. Dice, yo vi a uno sentado y era como piedra de jaspe, como piedra de cornalina, era semejante a eso. Y dice por allá otros símiles que encontré por allá, especialmente en el versículo 6. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahorita llegamos a eso, cuando lleguemos a eso lo explicamos. Pero lo que quiero explicar acá es que Juan no explica, no puede escribir totalmente cómo es Dios. Simplemente dice, lo vi como vi a uno sentado como una piedra de jaspe. Es lo único que nos puede describir, lo único que nos puede acercar, no nos acerca más. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no puede ser estudiado. Dios no puede ser bajado y colocado en una mesa de laboratorio y decir, venga, estudio a Dios. No, Dios no puede ser estudiado, hermano. Eso es atrevido ponerse uno a explicar cómo es Dios. Sencillamente lo único que podemos es más bien dejar que Dios obre en nuestras vidas y dejar que Dios sea Dios, dejarlo ser Dios y no atravesarnos con nuestros muchos argumentos. Y si Dios existe, ¿por qué? Y si Dios esto, ¿por qué? Y explíqueme y cuénteme. Y Dios, ¿por qué permite? Y Dios, hermano, eso es atrevido, hermano. Eso no se puede, hermano. Ni siquiera Juan, que tuvo el privilegiazo de entrar por esa puerta, que tenía acceso al cielo y ver al Señor allá, dice, yo vi a uno semejante como a la piedra de jaspe. No dijo, vi a Dios. Como hay gente que dice, anoche estaba durmiendo y orando y vi a Dios, lo vi sentado ahí al lado de mi cama, estaba ahí, hermano. Si usted lo vio a Dios, si usted vio a Dios, hermano, créame que usted no queda vivo para contarlo, porque su santidad lo eliminaría, mi amado. Eso es atrevido, hay gente que dice así, yo vi a Dios, lo vi con estos ojos. Hermano, eso es atrevido porque dice la Escritura que sin santidad nadie, pero nadie verá al Señor, hermano. Entonces ahí ni mismo Juan se atrevió a eso, a decir, yo vi a Dios allí, lo vi en persona, lo conocí, me tomé un tinto con él. No, Juan dice, apenas vi uno como semejante al jaspe. Entonces Juan no intenta describirlo como una figura humana, como figura, no, simplemente lo describe en un relámpago de colores, destello de colores como el jaspe, como las piedras preciosas, pero no menciona ninguna clase de forma de cómo es Dios. No nos dio esa explicación. Ahora Juan ve en la visión una piedra como de jaspe. Es una piedra mencionada, está en la composición también pectoral del sumo sacerdote allá en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan las vestiduras del sumo sacerdote? La piedra de jaspe. Permítame leérselo. En Éxodo 28:20 dice, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Está hablando del pectoral del sumo sacerdote. Entonces aquí nos está hablando también del sumo sacerdocio de Jesús también.
Así que es lo único que Juan nos puede acercar. Así que la visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello más o menos cegador, como un diamante al sol, como el brillo deslumbrante que no se puede mirar al rojo de la misma sangre de la sardócine, que era algo era en unas piedras especiales por allá en Sardis, la sardónice. Entonces era un rojo refulgente, algo así, brillaba a través de ambos, y el verde más descansado era el de la esmeralda. O sea, eran unos colores que Juan no nos los puede describir en detalle. Así que él solo podía contarnos algo así por encima, algo somero de lo que él pudo haber visto. No puede contarlo en detalle. Así que, por ejemplo, el gran arco iris que vio allá, pues sencillamente el arco iris que nosotros conocemos, el arco iris que nosotros vemos, no tiene los suficientes colores como lo que Juan tuvo que haber visto también en esa gran visión. Y recordemos que el arco iris es sencillamente la señal de visión del pacto que Dios hizo con la humanidad. Por ejemplo, en Génesis 9 está el pacto que Dios estableció con Noé. Dice por allá en Génesis 9, versículo 11, dice por allá: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente, que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Entonces, todo esto que vio Juan allá en el trono, porque había un arco iris también allá, o sea, toda esa visión de Juan no la puede describir solamente en detalle, simplemente nos da los símiles y dice: yo vi cómo, vi al Señor como algo, pero no dice detalle, cómo lo vio, cómo era realmente, no nos pudo contar eso. Mira lo que dice el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mi amado querido, le voy a dejar tarea. Por favor, en estos días léase todo el capítulo 4 de Apocalipsis. Léalo 1, 2, 3, 4. Mejor dicho, léalo hasta que lo lea. Todo el capítulo 4 de Apocalipsis. Lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero saturarlo. Simplemente quiero ir despacio para que podamos masticar, podamos deleitarnos, podamos diluir lo que el Señor nos ha querido regalar. Entonces espero que haya quedado claro lo que hemos hablado en esta noche. Leas el capítulo 4, hermano, léalo una y otra vez, como ya bien le dije, se lo dejo de tarea. Entonces, oremos al Señor porque se nos ha ido el tiempo, mi querido amado. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Te damos a ti la gloria, bendito Señor. Gracias por darnos esperanza. Gracias, Señor, por recordarnos que hay una esperanza para nosotros. Un día tú vendrás. Tal vez, Padre amado, algunos lo toman como un cuento de hadas, como una fábula, como una historieta. Algunos tal vez no lo toman en serio. Algunos lo ven tan irreal, porque hay gente que dice: pero si el Señor llega diciendo lo mismo, ya lleva más de 5,000 años diciendo que ya viene pronto. Es que cuando viene pronto, cuando Él dice que viene pronto, no está hablando de un espacio de tiempo. Cuando dice que viene pronto, significa que vendrá en cualquier momento. Eso es lo que significa. No significa un espacio de tiempo, sino que será en cualquier momento. En cualquier momento llegará. Señor Dios de la gloria, ayúdanos como iglesia, y como tú mismo lo advertiste, a estar vigilantes. Porque tú dijiste: nadie sabe el día ni la hora. Mientras tanto, velen y oren. Velen, denle lectura a lo que está sucediendo en su mundo y pónganse a orar. Pónganse a orar por ustedes mismos para que su fe no mengue, y pónganse a orar por este mundo para que Dios tenga misericordia del perdido. Señor, hoy oramos a ti, que extiendas tu misericordia sobre esta humanidad. Gracias, Señor, porque vamos para el cielo. Es la certeza que tenemos por la fe. Pero ¿qué de nuestras familias, Señor? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de las personas que no te conocen? Por eso, Señor, queremos aprovechar unos segunditos más para orar por ellos, para ponerlos en tu presencia, para pedirte que así como has tenido misericordia de nosotros y que tu gracia nos alcanzó, pedimos por favor, alcánzalos a ellos también. Que ellos se dejen alcanzar, que ya no sigan huyendo y escondiéndose de esa gracia, que no sigan huyéndole a las cuerdas de amor que tú les lanzas para atraerlos hacia ti.
Señor, tú anhelas, Señor. Está dentro de tu carácter amoroso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si tú me estés escuchando por primera vez. Esta es la oportunidad que Dios te da de acercarse a Él, de arrepentirte de sus pecados y decirle, Señor, yo me arrepiento, toda mi vida la he vivido solamente para mí y ahora quiero vivir para ti. He reconocido que he sido pecador y que he estado separado de ti. Hoy reconozco que solamente a través de Cristo puedo tener la salvación y el día que tú vengas quiero estar contigo, o el día que tú me llames a tu presencia. Señor Dios de la gloria, trae seguridad de salvación a tu pueblo. Señor, aquí donde hay dudas, donde hay incertidumbre, Padre amado, ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a no hacer debates teológicos, Señor, de todos estos temas a tratar, porque finalmente, Señor Dios de la gloria, simplemente medio nos acercamos a la gran verdad. Ayúdanos más bien a dejarlo a la expectativa, y a más bien estar preocupados por lo que realmente interesa, y lo que realmente interesa es estar preparados. De nada nos serviría saber todo esto si no estamos preparados. Sería antes más duro que, conociendo todas estas verdades de Apocalipsis, tú llegaras y nos quedáramos. Sería más duro de lo que nos perdimos. Señor Dios de la gloria, por eso, más allá que adquirir conocimiento, más allá que de entrar en debates de Apocalipsis, que pretribulacionismo, que posttribulacionismo, que el rapto, que que es antes, que es después, porque, Señor, hemos perdido el tiempo, Padre amado, en esos debates. Señor, que nos preocupemos más bien por estar preparados, por tener la certeza de que si tú vienes dentro de los próximos 5 minutos, realmente nos vamos contigo. Esa sea la certeza que tengamos. Y allí lo demás, lo dejemos en la expectativa. Finalmente hay una promesa y tú dices que un día nos vas a llevar. Y eso es lo que realmente cuenta. Tú lo has hablado y eso es lo que realmente pesa. Sea como sea así o sea de otra manera, pero realmente lo que pesa es que tú has dado una promesa y que tú la cumplirás. Señor, no quiere decir que no hay que aprender, claro que sí, por supuesto, porque esto nos trae esperanza. Esto afirma más nuestra fe. Pero, Señor Dios de la gloria, oro porque los debates teológicos entre pastores, entre estudiosos, Padre amado, Señor, los dejemos de lado, dejemos ya de estar discutiendo por esas cosas. Y que, Señor Dios de la gloria, esto más bien nos lleve a reflexionar. Si tú vienes hoy, ¿realmente me voy contigo? No importa cuántos miembros tienes en tu iglesia, si tienes 10,000, no te estoy preguntando eso. No te estoy preguntando si eres cristiano, no te estoy preguntando si eres musulmán, no te estoy preguntando si eres metodista, o anglicano o católico. Te estoy preguntando, si Cristo viniera hoy, ¿realmente te vas con Él? Es la pregunta. ¿Cuál es la puerta para entrar por ahí? Se llama la puerta del arrepentimiento. El reconocer tu pecado y reconocer que únicamente a través de Cristo puedes entrar por esa puerta. Señor, hoy te doy gracias. Te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy a ti la gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta noche que nos das. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, mis amados, por su fina sintonía a la charla de este día. Espero que descanse esta noche, pase una noche de bendición, buen descanso, muchas bendiciones, mucha fortaleza. Que mi Dios me los bendiga. Chao, mis amados.